Está en comunicación con nosotros don Olmedo Guillén, miembro del Partido Cambio Democrático y quien ha sometido sus documentos para ser candidato a la presidencia de la República, pero primero tiene que ir a las primarias de Cambio Democrático. Don Olmedo Guillén, buenos días, bienvenido. Buen día, Edwin. Mucho gusto en saludarte, a Flor, a Gonzalo. La verdad es que me llena mucho de emoción poder verte y recordar viejos tiempos, pues en muchas luchas que hemos participado y obviamente pues también darle las gracias por la deferencia de haberme invitado pues a su prestigioso programa. Creo que es importante en estos momentos pues conocer las opiniones, los puntos de vista y analizar tal vez, dependiendo de lo que ustedes nos pregunten, cuál es la situación interna en estos momentos del Partido Cambio Democrático, que obviamente aspiramos a liderizar la alianza de gobierno para el 2024. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué los miembros de Cambio Democrático, que tienen al frente a Rómulo Rux, que tienen al frente a Aníbal Ágrego, por qué tendrían que evaluar, darle el voto a quien también tienen al frente Olmedo Guillén? Sí, Edwin, esa es la primera pregunta que nosotros mismos nos hicimos para poder tomar esta decisión. Obviamente, sabiendo ya los dos gestores que tú has mencionado y hablando, consultando con la familia, con los miembros del partido, con los amigos, con la gente buena, con la gente que trabaja, llegamos a la conclusión que ninguna de las dos figuras ni grupos representan realmente los intereses de los más necesitados. Al final, todo el que me conoce sabe que nosotros hemos hecho una lucha de toda la vida por nuestros principios, la democracia, la justicia, darle oportunidades de trabajo a la gente, tratar de ser más honestos cuando hacemos gobierno y dejar un poco la corrupción. En base a ese sentido y ese análisis sencillo, pero que tiene un poderoso sentido común, llegamos a la conclusión que había que presentar otra oferta electoral dentro del partido. Acuérdense que el presidente Rómulo Rux lleva una carga de molestia, de frustración interna dentro del partido. Empezando desde el origen cuando rechazó a Ricardo Martinelli dentro del partido y prácticamente cercenó sus aspiraciones y el interés de él de recuperar el partido. De ahí empieza un divisionismo enorme internamente en el partido. Luego vemos a la diputada Yanibel Ábrego, que a través de un movimiento de los diputados también recogen ese disgusto hacia Rómulo Rux y empiezan también una batalla campal en contra de Rómulo, pero esto lleva un mensaje muy difícil para la membresía, que obviamente es la división. Eso nos lleva a nosotros a hacer un movimiento que se llama Unidos Venceremos. Lo que andamos buscando es unificar todas las fuerzas, obviamente buenas, sanas, dentro del partido para luego gobernar este país. Por eso es que estamos en esto, Edwin. Yanibel Ábrego dice que si ella gana, declina en favor de Ricardo Martinelli. Rómulo Rux dice que si él gana, es para favorecer una alianza de oposición. Si Olmedo Guillén gana, ¿cuál es la opción? O sea, ¿qué es lo que le va a plantear a la gente? Bueno, primero resolver los problemas que tenemos en este país. Nosotros, yo creo que si tú me has analizado y conoces mi trayectoria, hemos manifestado claramente, por ejemplo, que vamos a reformar la ley de la Caja del Seguro Social. Hemos manifestado que el génesis de la corrupción en todo el tema de los medicamentos, del servicio de salud, es la junta directiva y que hay que modificar esa ley. Eso es una propuesta que si yo logro llegar a ser candidato presidencial del partido, tiene que ser evaluada por la alianza que se va a dar. O sea que vamos a proponer que ese sea un cambio de la ley y que se haga cambios estructurales a la Caja del Seguro Social. Tenemos la propuesta, por ejemplo, en Colón. El tema de Colón es delicadísimo. Ahí se puede dar una explosión social que a las finales tenemos que convivir con ellos y hemos prometido
que vamos a participar y vamos a estar con el gobierno en Colón viviendo el tiempo necesario para lograr orientarlos y resolver el problema. El tema de los indígenas, los aborígenes, nuestra gente autóctona, queremos elevar a un ministerio, casualmente, toda nuestra cultura y nuestra... ¿Perdón? Otro ministerio. Es un ministerio para ayudar a la gente, no otro ministerio para ayudarse lo que hacen. Nos preocupa que crean ministerios y más ministerios y al final no vemos los resultados de tantos ministerios. Así mismo es. Por ejemplo, yo soy un crítico desde que se originó la ley de la Defensoría del Pueblo. Si nosotros, la Constitución indica claramente que los diputados están para defender los intereses del pueblo, supervisar los ministerios o los ministros, entonces ¿para qué creamos una Defensoría del Pueblo? Estoy en desacuerdo, por ejemplo, con la famosa institución de la corrupción, que al final se ha convertido la propia institución en una corrupción. Entonces el nuevo ministerio sería que el Ministerio Indígena. ¿Perdón? ¿Cuál sería el nuevo ministerio? El nuevo ministerio... El Ministerio Indígena, correcto, de las etnias autóctonas de nuestro país. Que lo que pasa es que aquí no resaltamos lo nuestro. Aquí tenemos un problema cultural. Si nosotros queremos resolver el problema del desempleo, por ejemplo, uno de los factores que nos ayudaría enormemente a resolver el problema del desempleo es el turismo. Cuando tú vas afuera, tú ves cómo resaltan las tradiciones de esos pueblos. Porque aquí nosotros no podemos resaltar las costumbres de los cunas, de los noves, que son tan bonitas. O sea, si queremos resaltar el turismo, entonces hagamos la plataforma económica, las facilidades, tanto de transportes aéreos, pero necesitamos que ese pueblo también esté organizado. Claro, pero señor Guillén, ya tenemos el Ministerio de Turismo y el de Cultura recién creado. Porque me hiciste la pregunta y nosotros vamos a responderla. El tema de las áreas indígenas, de las grandes extensiones de terreno que tienen, en muchos casos esos terrenos no son utilizados. Pero si nosotros creamos las instituciones para lograr desarrollar la agricultura, por ejemplo, y se incentiva a través de los municipios y los representantes de corregimiento ese valor adicional que es cultivar la tierra, entonces nosotros también estamos ayudando a promover el empleo y resolvemos un problema económico. El tema es que aquí no se hace un análisis profundo de las cosas que proponemos. Aquí la gente tiene el temor de hablar. Por ejemplo, cuando yo digo que voy a modificar la ley de la Caja del Seguro Social, ¿por qué nadie me pregunta cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero cambiar? O sea, ¿por qué no hablamos de la junta directiva de la Caja del Seguro Social que tiene a un Puga que tiene ya 25 años de estar ahí? ¿Por qué no modificamos eso? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Qué es lo que hay que hacer para resolver el problema de la Caja del Seguro Social? Todos lo sabemos, ¿ah? Aquí en este país no hay nadie que me diga que el licenciado Puga es un buen funcionario y ha sido responsable en la Caja del Seguro Social. Y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para sacar a esa gente de ahí? Hay que modificar la ley. ¿Por qué no la modificamos? Porque nadie se atreve a presentar un anteproyecto de ley que diga que esos funcionarios que van a permanecer en la junta directiva solamente van a estar ahí dos periodos y que no va a haber reelección. Y que asuman una responsabilidad penal si no cumplen con el cargo. Eso es lo que hay que hablar y eso es lo que nos interesa a nosotros como movimiento y como propuesta llevar a cabo para realmente solucionar el problema. Porque aquí se habla de que sí, aquí hay un problema de la Caja del Seguro Social y todos te dicen que lo van a solucionar. Pero que me digan a mí cuál es la solución del problema. Yo voy a cualquier debate. Yo voy a ir con Rómulo Ruki y con Yanibel, que es diputada y no ha resuelto nada. ¿Por qué no lo ha hecho? Olmedo Guillén, ¿aumentaría la edad de jubilación? Para nada, para nada. Yo estoy seguro. Mira, el tema aquí de la edad de jubilación y las cuotas está en el despilfarro que hay en la Caja del Seguro Social. Está muy mal administrada. Fondos hay recursos. Hay un tema de una ley de comunicación de un cable que tiene que pagar un impuesto que no se cobra. Entonces, cuando hablemos realmente el tema de la Caja del Seguro Social con seriedad,
nos vamos a dar cuenta que no hay necesidad ni de aumentar la edad de jubilación y al contrario, si administramos bien esos fondos, porque hay uno de los 4 programas que tiene un superávit, que podemos entonces administrar bien esos fondos y nos vamos a dar cuenta que las jubilaciones se pueden hasta aumentar. Y que me lo digan a mí que no se puede hacer. Por eso les digo, al final de la historia, el pueblo va a tener que votar por propuestas, no por personas. ¿Quién tiene las mejores propuestas? ¿Quién ha hablado de un plan económico en este país? Yo presenté un plan económico y por eso cuando Flor me invitó, si ven la invitación, hablamos de que yo quiero discutir el plan económico, la propuesta nuestra de solucionar el problema de este país. Entonces hablemos del plan económico, porque hay una realidad, y esta pregunta se la he hecho a varios precandidatos que ya han pasado por este programa, para saber cuál es su posición, radical o no, frente a un tema que es el tema de la economía, que es para mí el principal problema que tiene el país en este momento. Olmedo Guillén haría una reforma fiscal o tributaria si llega a ser presidente. Bueno, el tema de la reforma fiscal es que los impuestos que están es suficiente ahorita para pagar. O sea, nos tienen agobiados. Aquí el problema no es si hay que cobrar más impuestos o quitar impuestos. Aquí el problema es administrar bien lo que tenemos. Aquí hay recursos de sobra. O ustedes no se dieron cuenta o no se quiere discutir que la Asamblea en plena pandemia tiene un presupuesto de más de 150 millones de dólares. Se aumentaron el presupuesto. Acaba de salir un escándalo de 200 millones de dólares que le asignaron a las juntas comunales del PRD. ¿Cómo me vas a preguntar a mí cómo se resuelve la economía? La economía se resuelve cuando dejen la robadera, cuando se administre bien los fondos del Estado. El tema aquí es que estos funcionarios públicos elegidos actualmente se han dedicado a robar legalmente. El presupuesto del Estado lo aprueba la Asamblea. ¿Por qué ustedes creen que Benicio Robinson tiene en este momento tanto poder político en este país? Porque es el presidente de la Comisión de Presupuesto. Al final, los fondos, ¿dónde se están asignando? Hay instituciones que no tienen ningún beneficio económico para el país. Hay instituciones como ¿cuál? Como la propia Asamblea. ¿Para qué se aumentaron ese presupuesto en la Asamblea? ¿Cuál es la intención de esos fondos? Hacer política. Entonces, ¿cómo me vas a decir a mí que la economía se va a reactivar con una cantidad enorme de botellas? Porque eso es lo que son. Nadie en este país está pagando impuestos para tener activistas proselitistas. Aquí se pagan impuestos es para resolver problemas económicos. Aquí se pagan impuestos para que sean funcionarios públicos que hagan una función pública. Aquí hay un escándalo que ya no se habla de las famosas planillas de la Asamblea. ¿Saben la molestia que yo tengo con esas planillas de los promotores deportivos y culturales? Yo trabajo en las comunidades con fondos privados nuestros en una fundación de fútbol. Y cuando me enteré que esos diputados tenían partidas para nombrar promotores deportivos, yo no lo podía creer. Yo tengo que pagarle al instructor de fútbol, al que atiende a los niños, porque esos fondos entonces los que nombran en esa planilla no hacen el trabajo. Ahora, porque son unas botellas. Usted dice, un plan de gobierno no lo puede uno resumir aquí en una entrevista ni nada que se le parezca, pero si yo le pidiera a Olmedo Guillén que me destaque 3 aspectos de su propuesta de plan de gobierno o de plan económico, ¿cuáles serían? 3. A lo mejor hay más, pero 3 fundamentales. Sí. La corrupción. La corrupción se corrige y se resuelve a través de personas. Tenemos que buscar candidatos probos, no solamente para la presidencia, candidatos a diputados, candidatos a alcaldes y candidatos a representantes. Cuando tú tengas una oferta electoral que represente los intereses reales de la gente más necesitada, tú combates la corrupción. La segunda propuesta es el tema de la Caja del Seguro Social, que creo que le expliqué. Y hay una tercera propuesta que es disminuirle a la Asamblea el 30% de su presupuesto de funcionamiento. ¿Y por qué lo del 30% de la Asamblea? Porque fíjate, Edwin, yo tengo ya rato de estar caminando el país buscando
candidatos a diputados que acepten esa propuesta. Impresionantemente ninguno hasta el momento se ha parado y ha dicho firmemente que va a ir a esa asamblea a mejorar ese presupuesto, a hacerlo más eficiente. Pero entonces, parece que el tema no solamente es en la asamblea, sino en todas las instituciones del Estado, por lo menos en algunas. Nosotros tenemos información de que en el primer trimestre de este año 2023, en el Ministerio de la Presidencia, entraron 152 nuevos funcionarios. O sea, si usted llega a ser presidente, ¿qué va a hacer con toda esa gente? Bueno, es que casual, vuelvo y te insisto, ves que el origen se empieza es con los que vamos a escoger en el 2024 que nos represente. Si nosotros llevamos buenos diputados que respondan a la propuesta, que el tema es que como panameños, en su gran mayoría, no tenemos una educación democrática. Pero cuando uno hace un plan de gobierno, hace una alianza con propuestas, cuando llega a ser gobierno las tiene que cumplir inmediatamente. Aquí las propuestas nuestras ya son reales, se pueden realizar perfectamente, pero yo necesito entonces una oferta electoral que vaya consona con el plan de gobierno. Obviamente va a ser difícil conseguirla, pero no imposible. Yo tengo mucha fe, fíjense. Hace un tiempo atrás nosotros ni siquiera estábamos en el radar de los analistas políticos. Hoy en día ya hay una preocupación real dentro del Partido Cambio Democrático que la fuerza nuestra triunfe. ¿Dónde queda entonces todas las alianzas, todos esos acuerdos que hicieron? Ustedes saben que la ley, no lo digo yo, la ley indica claramente que el candidato que sale electo por las primarias del partido escoge el vicepresidente. Fíjense lo delicado de es haber hecho negociaciones antes de tiempo y lo irresponsable que ha sido Rómulo Rux con la membresía del partido. ¿Cómo hizo alianza si todavía no había sido elegido? ¿Qué fueron los acuerdos que se hicieron? ¿En qué análisis se basó para hacer las reservas que cercenaron más del 65% de la dirigencia nuestra para participar en el proceso democrático? Fíjense la facultad que tiene Rómulo Rux y que fue mal utilizada. Hoy en día, los fondos que supuestamente el tribunal le entrega al partido están suspendidos. Él ni siquiera atiende en el partido. Entonces, si nosotros vemos ya una característica de un candidato presidencial que quiere gobernar este país con esa irresponsabilidad, ¿cómo lo vamos a poner de presidente para que nos gobierne? Entonces sería una tremenda irresponsabilidad y es ahí en donde nosotros hemos venido a manifestar nuestra posición, a explicar nuestro plan de gobierno y a decirle a los miembros del Partido Cambio Democrático que nosotros queremos gobernar este país con la mejor oferta electoral, con la gente buena, con la gente sana, con la gente que quiere al prójimo. Es que aquí hemos perdido el sentido de empatía con los más necesitados. Allá en Colón hay un problema con el alcalde Aleslí, que a un pobre humilde pescador que tenía un restaurante, por haberme aceptado en el restaurante, se lo fueron y se lo cerraron. Edwin, estamos igual o peor que la dictadura, para que sepan. Por haberlo aceptado a usted en el restaurante. Silenciosa. Por entrar usted al restaurante. Sí, efectivamente, es en la Playita y se llama Luis Gómez. Y te digo la referencia para que lo vayan y lo investiguen si quieren. Luis Gómez es un pequeño empresario, un hombre humilde que tiene su pequeño restaurante, pero hace el mejor pescado en Colón. Y hemos ido varias veces a la Playita. Pero ¿y en qué afecta el que usted vaya a ese restaurante? Porque el señor Luis Gómez es miembro de Cambio Democrático. Pero... Y nosotros lo hemos sacado de los videos en todas las plataformas apoyando. ¿Cómo no la va a afectar? O sea, ¿por qué no queremos engañar? Vaya y averigüe en Colón para que vean que es una realidad. Eso no lo estoy yo. Es más, si me lo permite, te puedo poner una grabación que tengo aquí de miembros de allá de Colón, donde manifiestan su inconformidad.
Le habla la dirigente social Vanessa Francis, líder comunitaria del corregimiento Barrio Norte. Es una persecución política lo que le han montado al señor Luis Gómez y es triste y lamentable que nosotros como colonenses no nos apoyemos, porque hoy puede ser Luis Gómez y mañana puede ser cualquier otro colonense. La alcaldía de Colón le ha montado una persecución al señor Luis Gómez por presentar siempre alto y claro los problemas sociales que está enfrentando la provincia en estos momentos. Se ha acabado el gobierno prácticamente y en la provincia de Colón no han hecho es que nada. Puro tour que cualquier rato van a quedar perdiéndose en el tour. Yo lo que quiero decirle a todos esos microempresarios y personas de buen corazón que en la elección del 5 de mayo del 2024 piensen bien en quién van a montar en esos puestos, a quiénes van a montar, quiénes son los gobernantes que ustedes quieren realmente que cambie esta provincia. Porque cuando ellos están en gobierno, el poder no sé si es que se les sube a la cabeza, pero ellos nos recuerdan que esas mismas personas que le pasan factura tienen familiares. Y ve que hace toda una relación del problema que hay en Colón. Pero Yo don no lo estoy Olmedo, inventando. fíjese bien, don Olmedo, que si bien es cierto que usted muestra algunas propuestas, yo quiero ir a lo pragmático. Y lo pragmático es el debate que he tenido aquí con el profesor Cabrera con respecto a la fuerza laboral. Tenemos en la actualidad casi un 60% de informalidad en Panamá. Eso es altísimo para un país como Panamá. ¿Usted Sí. cómo plantea reducir la informalidad? Es que reducir la informalidad es todo un tratado económico. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque yo tengo casi un doctorado en economía. Yo manejo empresas, o sea, yo sé cómo se genera empleo en este país. Pero aquí el problema está en que el gobierno, que debe ser el mayor generador de empleo, de proyectos, megaproyectos, no lo realiza. ¿Tú sabes cuántos empresarios, contratistas, el gobierno los ha quebrado y los tiene ahorita a punto de quebrar por no pagarle? ¿Dónde están los fondos de esos empresarios? Te puedo poner el ejemplo de las viviendas que son subsidiadas, los inmobiliarias que en estos momentos el gobierno no le paga. ¿Cómo vamos a incentivar el empleo si el gobierno no le paga a las inmobiliarias? O sea, hay un problema de millones de dólares de deuda del gobierno a esos empresarios. Obviamente al final van a quebrar. Pero ¿dónde está ese recurso? En la burocracia, en las botellas. Entonces, yo desde el primer momento que hemos empezado a conversar, he manifestado que hay que acabar con esa burocracia, con esas botellas, que hay que combatir la corrupción. Mira, cuando se combate la corrupción, eso se ha probado ya en otros países, ahí tenemos el ejemplo de Bukele. Cuando se deja de robar, los recursos alcanzan. Entonces, vamos a llevar un gobierno más sano, de cero corrupción, para que esos recursos alcancen. Ahí incentivamos la economía. Y déjame terminar, por favor, porque es importante aclararte que si el gobierno ese dinero lo invierte en obras de infraestructura, vamos a generar empleo. O sea, para usted, y permítame que agarre una frase, además que hemos debatido en este programa. Para usted, ¿el principal empleador del país debe ser el gobierno nacional? No, para nada, es todo lo contrario. Pero lo acaba de decir hace cuestión de minutos. Es que estás hablando de empleador. Tiene que diferenciar los términos. Él es el que contrata, hace la licitación para generar una obra. Cuando tú eliminas la burocracia y pagas esas obras, inmediatamente se genera empleo y eso produce que otros generen más empleo. Cuando el canal estuvo en pleno desarrollo, la ampliación del canal, aquí se desarrollaron muchos microempresarios y muchas empresas, producto de esa inversión. El tema aquí es que el gobierno, esas macroobras que deben ser incentivadas por el gobierno y deben ser promovidas, se quedan muchas veces, para no decir todas, en sobrecostos. Y esa plata no circula. Esa plata está afuera, escondida.
Esos son millones de dólares que están en otros países que no se generan ni se invierten aquí en Panamá. Pero solo para que ya se nos vino el tiempo encima, pero por asociación de ideas, solamente porque lo acabas de citar, yo tengo, y lo he dicho aquí en el programa, que a veces tengo la sospecha, y lo mío es una sospecha nada más, que pueda que en Latinoamérica, que nos incluye a nosotros los panameños, se geste una corriente de candidatos que traten de fomentar, asimilar la teoría de gobierno de Bukele en El Salvador. ¿Qué me diría Olmedo Guillén de eso? Mira, el fenómeno de Bukele responde a características sociales de El Salvador. Acuérdense que allá existían y existen todavía las maras, unas organizaciones criminales. Si bien es cierto, en Panamá pareciera que eso es lo que sí se quiere copiar o se estaba copiando, las famosas maras. Panamá tiene características sociales, económicas muy diferentes al Salvador. Yo no creo que Panamá necesite un Bukele. Lo que Panamá necesita es un muy buen administrador de fondos públicos honesto. Y a las finales siempre los panameños hemos estado muy superior a todos estos países de Centroamérica, pero muy superior. El tema es que a veces nosotros los mismos panameños nos devaluamos y no nos damos el valor que tenemos. Yo me ha tocado la oportunidad de viajar muchísimo y no tienen idea la cantidad de personas que quieren venir a Panamá a vivir. Y me preguntan cuáles son las facilidades, por qué Panamá es tan apetitoso para el extranjero. Porque somos gente felices. Nosotros, el panameño, hemos aprendido que la forma de vida, lo mejor que podemos hacer es ser feliz y vivir tranquilo. Entonces, lo demás viene por añadidura. Y yo creo que está bien, si ese es el objetivo de vida que todos debemos de tener y que lo hemos ido perdiendo, Edwin, porque ya yo veo muchas frustraciones, muchos panameños, ya no somos tan felices como antes. Tranque famoso, es impresionante. Ahora somos unos infelices. Sí. No, Bueno, no, pero yo quiero volver a ser feliz. O sea, yo al final lo que sí estoy tratando. Pero espérese, no sea feliz como Solís, porque entonces después ya se perdió. Pero es real. No, 8:31. Don Olmedo Guillén, muchas gracias por darnos este tiempo. Oye, Edwin, gracias a ti, a Flor, también a Gonzalo, que me gustaría. Bueno, Melissa nunca preguntó nada. Me imagino que es la parte joven del panel. Me gustaría que en algún momento también saber pues las inquietudes de la juventud. Y creo que me deben dar otra oportunidad porque me quedé con varios temas pues pendientes. Yo lo llamo, no se preocupe. Gracias. Gracias, Olmedo, muy amable. Bueno, a ustedes.